él no les había enseñado. Pablo había plantado esta iglesia, como había plantado la mayoría de las iglesias alrededor de Jerusalén y hasta llegar a Roma, aunque la iglesia de Roma no la fundara el apóstol Pablo. Pero Pablo esta vez estaba molesto con los Gálatas por lo que ellos estaban profesando. Y él aprovecha para explicarles por qué lo que él le predicó es legítimo y es bueno, y por qué él era también apóstol, y él le da parte de su testimonio. Lo que vamos a usar hoy de Pablo es parte de su testimonio solamente. Vamos a usar la segunda parte en el segundo tiempo, aunque nuestros tiempos van a ser breves este día. Dice él en el versículo 9 del capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de lo que les llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel les anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, que significa esté bajo maldición. Como antes hemos dicho también, ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea, otra vez dice, anatema, pues, y hay una pregunta muy importante, hay una realidad que a veces nos hace a nosotros llegar a la infidelidad. Y es cuando Pablo pregunta, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando usted busca el favor de Dios, usted va a hacer lo que sea para hacer su voluntad y siempre va a ser fiel. ¿Está aquí conmigo? Pero cuando usted busca el favor de los hombres, va a hacer lo que sea para agradar a los hombres y siempre le va a ser infiel a Dios. No importa que estés en el camino. Porque hoy estamos hablando de gente infiel estando en el camino. Y esta es una de las cosas que hay que entender. Que el camino tiene sus beneficios, y me refiero al camino de la cruz, el camino de Cristo, el camino del Evangelio, el camino de la gracia. Tiene sus beneficios cuando usted se somete a Dios y a la palabra. No a los hombres y a sus condiciones, sino a Dios y a la palabra. Esto es, pero que es muy importante, que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hoy siguiendo el camino a su forma y a su manera. No es a la tuya, es a la forma de Dios. Hay mucha gente siguiendo el evangelio de hoy a la forma tradicional, a la forma de la dogmática que le enseñaron, de las costumbres que le enseñaron, de las formas que le enseñaron, aunque no tengan que ver con la palabra. Y eso no lleva a ninguna parte. Otra vez, dígale al que le queda al lado, no es a tu manera, es a la manera de la palabra. No es como tú quieras, es como Dios dice. ¿Está conmigo aquí? Dele gloria a Él entonces. Entonces dice Pablo, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo entonces les explica, miren, si yo tratara de agradar a los hombres, y esto es muy importante que usted le ponga oído a esta palabra. Si yo tratara de agradar a los hombres, yo no serviría a Cristo. Y paso a explicar por qué. Pero les hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según la carne ni según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y entonces él les dice, lo que les estoy diciendo es, porque ya ustedes han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de qué. Es decir, Pablo se jactaba, aquí les estaba diciendo, yo lo que hacía, yo no lo hacía porque amaba a Dios. Yo no lo hacía porque servía al Señor. Yo no lo hacía por devoción a Dios. Yo lo hacía porque sencillamente yo seguía una tradición que tenía que cumplir. Y yo le voy a decir esto, cuando las tradiciones son más fuertes que la convicción, el error viene primero que la fe. ¿Está aquí conmigo? Y estoy hablando de gente en el camino. Pablo creía estar en el camino, claro está,
Pero Pablo no estaba en el camino. Porque Pablo perseguía el camino, perseguía a Cristo y a cualquiera que siguiera a Cristo. Porque en su convicción, y es bueno saber que el evangelio viene del judaísmo, que el cristianismo es predicado desde el judaísmo, no por el judaísmo, sino porque Cristo era judío. Amén. Y como judío, a lo suyo vino. Y como ellos querían seguir las tradiciones, los suyos no le recibieron. Él vino con un mensaje. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y los suyos no lo quisieron. Pero a todos los que le recibieron, diga, esto es a mí. A los que han creído en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dele gloria a Él por eso. Y Pablo explica cómo él estaba tremendamente en contra de la iglesia porque estaba en contra de Cristo, por la ignorancia. Ahora bien, Pablo seguía las leyes escritas, pero eran más importantes las tradiciones. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender. Los judíos, los escribas y fariseos que estaban allí plantados, eran personas que conocían la ley, conocían los profetas, es decir, conocían la profecía, pero no conocían los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque se estaba cumpliendo en medio de ellos la profecía y no podían discernirla. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la tradición es más fuerte en mí que la palabra, se ciega mi entendimiento. Cristo le llamó ciegos de entendimiento. Cristo le llamó duros de servir, porque cuando la tradición se hace fuerte, yo no puedo ser fiel, porque sigo las tradiciones. Pero cuando la palabra se hace vida en mí, yo voy por encima de las tradiciones porque voy al Señor, voy a la palabra, voy a la fidelidad y voy a la voluntad perfecta de Dios. Mis ojos están abiertos, veo claro el camino y pase lo que pase, voy a seguir porque estoy en la verdad perfecta, en la verdad de Cristo. Pablo, en esa condición de dureza de corazón, según lo que creía, dice aquí, capítulo 9 de los Hechos, rápidamente nos movemos, versículos 1 en adelante. Dice la palabra, Pablo, en ese momento no se llamaba Pablo, sino Saulo. Miren, Saulo porque se llamaba descendiente de Saúl, eso es lo que significa Saulo, por si usted no lo sabía. Saulo porque significaba descendiente de Saúl. Él era descendiente de Saúl de la tribu de Benjamín. Es decir, Pablo conocía sus raíces. Pablo tenía un orgullo nacional tremendo. Pablo conocía las raíces completas de su religión, de su grupo. Y para él, las raíces proféticas de su grupo eran más importantes que las raíces proféticas del cumplimiento que se estaba dando. Porque el cumplimiento se estaba dando frente a él. Tú no puedes ser fiel si te atas a las raíces tradicionales, porque las raíces tradicionales te apartan de las raíces de la verdad de Cristo en tu vida. Tú no puedes ser leal a la palabra si eres leal a las tradiciones. Tú no puedes ver los beneficios de la honra si estás haciendo, cuando ves a alguien honrando a Dios de una manera diferente a la que tú lo haces. Entonces dices, esto no, porque yo nunca había visto esto. Precisamente, sus misericordias son nuevas cada mañana. Dale la gloria al Rey de Reyes y señores. Entonces Saulo dice, yo era más celoso, yo era más buscador de estas tradiciones, porque a mí me gustaba hacer lo correcto. Y lo que Dios hace con nosotros es que todo lo que traemos, todo ese impulso emocional y espiritual que nos guía de alguna manera en el mundo o en el error, cuando Él nos llama al camino, nos llama para que toda esa energía, toda esa gracia, todos esos dones, todo ese impulso se usen para darle la gloria y la honra a Él absolutamente. Así que deja de pensar que porque estás fascinado en una
tradición, porque estás fascinado en una costumbre, estás haciendo la voluntad de Dios, estás siéndole fiel a Dios. Sal de la tradición, sal de las costumbres y métete en la palabra y a la voluntad perfecta del que te llamó, te limpió, te sacó de la podredumbre para hacerte brillar como luna nueva. Dale gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fidelidad no es pelear con Dios. Fidelidad no es resistir a Dios. Fidelidad es someterte incondicionalmente, no por gusto, sino por amor. Porque no es lo que te gusta. Es que tal cosa no me gusta. No, que tú fuiste llamado. Yo lo sé, pero no me gusta. No, que Dios te quiere para esto. Yo lo sé, pero no me gusta. No, Dios quiere que cambies en esto. Sí, pero no me gusta. Si yo fuera Dios, te diría, a mí qué me importa que no te gusta. O te arreglas o te compones. Pero Dios no es así. Y si alguien lo sabe, soy yo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que Él pone condiciones para sacar de ti lo que Él quiere hacer contigo. Y volvemos a Jonás. A veces Dios te dice, mira, esto es lo que vas a hacer. Y tú agarras como Jonás. ¿Es por la derecha? Ah, me voy por la izquierda. Voluntariamente. A veces la presión familiar te hace agarrar por la izquierda. A veces la presión financiera te hace agarrar por la izquierda. A veces la presión social te hace agarrar por la izquierda. A veces los amigos te hacen agarrar el camino extraviado. No importa quién se te metió delante, si no reconoces quién está primero en tu vida y pones a Dios primero en tu vida, vas a cometer muchos errores todos los días. Te va a producir miedo, te va a producir pavor. Pero si Dios te dijo, vas a caminar de esta manera, aunque te resistas, puedes desear la muerte y puedes no encontrar la muerte. Porque cuando quieras la muerte, ahí va a aparecer un gran pez. Y en esa condición vas a reconocer a Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo que Dios te quiere obligar. No, no, no. Él no lo hace porque Él quiere mal para ti. Él lo hace porque sabe que es la única forma de salvarte, de bendecirte y de prosperarte. Y si no lo hace así, nunca vas a completar la vuelta que iniciaste hace mucho y que todavía batallas para completar. Así que sométete a su voluntad y hazlo a su manera y vas a ver su gloria. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y señores, señores. Volvemos con Jonás. ¿Usted se la sabe? Yo cuando chiquito, hace un par de días aprendí esa canción. Jonás no le hizo caso. Por eso al mar profundo y vino un pez muy grande, chumpluk, y se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra. Y aún así uno crece con esa terquedad. Oigan, aún así uno crece
con esa terquedad. ¿Por qué? Porque eso está metido en el conocimiento humano. El Señor le da un mensaje a Jonás sencillo. Ve a Nínive, esa gran ciudad. Lo primero es que Jonás se ofendía porque Dios le llamaba gran ciudad. Sí era gran ciudad. Pero a Jonás no le gustaba la idea de irle a predicar porque Jonás no quería que se arrepintieran. Porque Jonás opinaba, esos son malos. Yo estoy esperando el día que Dios le mande fuego y lo queme bien. Así que cuando Dios le dice, ve a Nínive, esa gran ciudad, para que se arrepientan. Jonás dice, yo no. Y miren, muchos de nosotros tenemos el espíritu de Jonás por esta razón. Jonás ni le protestó a Dios. ¿No? Él no le dijo, yo no lo voy a hacer, Señor. Nananina. Él sencillamente dijo, esto es lo que tú quieres. Yo no voy a hacer eso. Calladito. Fue y compró un ticket para Tarsis. Y yo te voy a decir esto. Muchas veces tú y yo tenemos un propósito escondido en el corazón. Y ese propósito que está escondido en nuestro corazón, no es que vamos a ir de oración y nos vamos a decir, Señor, yo lo que quiero es, a algunos que no, déjenme no meterme en eso porque se me pone larga la cosa, vamos con otro canal. Algunos que quieren $1.000.000. No le dicen al Señor, yo lo que quiero es $1.000.000 y si tú no me lo das yo no voy a estar de acuerdo contigo. No. Lo que hacen es que se fajan a producir su $1.000.000, aunque para eso tengan que serle infieles a Dios. Y yo lo que te voy a decir es esto, es más fácil que lo consigas siéndole fiel a Dios que siéndole infiel a Dios. Porque mientras el diablo sepa, porque cuando tú actúas así, ya el enemigo sabe a qué te dedicas y qué quieres. Tú le estás diciendo, esto es lo que yo quiero, por esto lucho, por esto muero y por esto me sacrifico. Este es mi Dios y esta es una de las cosas que no entendemos. Cuando Dios te da la oportunidad de obedecerlo y te da instrucciones claras para que le seas fiel en un área y tú decides tomar otra vía diferente, no por falta de conocimiento, sino porque tu corazón está casado con ese sueño, está casado con esa aspiración, está casado con esa ilusión, está casado con esa tenencia, con esa bendición. ¿Y por qué digo bendición? Porque no puede ser bendición aquello que me hace abandonar la fidelidad del que me da todo para hacerlo a mi manera. No puede ser bendición, no puede. Entonces, Jonás decidió eso. Jonás sencillamente dijo, mira, y le explicaba a los caballeros anoche, habían 2 puertos cerca de la casa de Jonás. Pero la Biblia dice literalmente que Jonás se fue lejos de la presencia de Dios. ¿Ustedes saben qué tan lejos se fue Jonás? Se fue con los filisteos. El puerto de Jope en ese tiempo pertenecía a Filistea. Filistea tenía una característica y es que allí se adoraba toda clase de dioses. Toda clase de dioses. Para que entienda por qué la gente decía, clama a tu Dios a ver si pasa algo. Pero cuando usted está por irse, usted se va donde cree que Dios no lo va a ver. Porque a veces usted huye del pastor porque usted cree, es que si el pastor me ve me corrige. Caray, ¿hasta cuándo? Es que si me ve la líder, no, fulano, no. Por eso que muchos vienen y me preguntan cosas, yo le digo, sí, no. Porque ellos miden según entiendo, miden mi temperatura. Óyeme, si está fuera de la voluntad de Dios, puedes engañarme con una pregunta sencilla y yo te voy a contestar de acuerdo al momento en que estoy en ese momento o a un principio que maneje rápido. Y tú puedes tomar, hay gente que yo le he dicho, no interpretan que sí. Y después dicen, el pastor me dijo, no importa, aun si te lo aprobara, lo que está mal, no delante de este que va a pasar, sino delante del que no va a pasar. Y que al final es delante de quien tenemos que permanecer sobrios, prudentes y fieles 24/7. Rey de reyes y Señor de señores. Dale honra, dale gloria. ¿Por qué nos metemos en líos?
porque se nos olvida a quién en realidad servimos. Jonás no, Jonás sabía, Jonás era profeta, Jonás estaba en el altar, Jonás hablaba con Dios, pero Jonás era terco. ¿Algún terco en casa? No responda. Jonás era ensimismado. Alguien que solamente, aún por encima de Dios, creía solamente en lo que él pensaba. Es decir, era sabio en su propia opinión. Y cuando uno es así, uno no puede serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace algo, se enoja. Es que no debe ser así. Y hay algunos van a mi oficina. Y hay que hacer esto, pastor. A veces nada más falta que me traigan las esposas y la orden policial. Escuche bien. Yo quisiera que todos fuéramos absolutamente fieles. Óigame, si todos fuéramos bien fieles, hay jornadas de finanzas que no tuviéramos que hacer. Hay anuncios que no tuviéramos que hacer. Hay proclamas de ir a ayuno o a oración o a evangelizar que no tuviéramos que hacer, porque fuéramos fieles en todo. Porque los que buscan las cosas fieles a medias, ellos cuentan este ladito, pero aquel lo dejan. Porque saben que de un lado cojean. Y cuando son fuertes en algo, quieren que la gente sea fuerte en eso. No, sea fuerte en todo. ¿No eres fuerte en todo? Entonces reconoce que el que te perdona a ti tus debilidades, se la perdona al otro. Y también al otro hay que considerarlo. Porque si tú estás aquí por la misericordia de Dios, el otro también lo sostiene el mismo Dios. Así que vamos a trabajar unidos para darle la gloria al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. En la condición de Jonás, usted y yo quizás hubiéramos actuado de diferente manera. Jonás entendía que los ninivitas tenían que morir porque eran malos, eran perversos, habían abusado muchas veces de Israel, pero no le tembló el pulso para irse con los filisteos. Usted sabe que mucha gente, pero yo no digo de ustedes son gente buena. Dije buena, buena, no dije buena, para que no me involucre las cosas, oído. Dije buena, que se une a principios del mundo con tal de que le den la razón. Usted sabe que hay gente, creyentes, de estos extremadamente, que abandonan los principios bíblicos, se unen a principios del mundo con tal de llevar la razón. Eso fue lo que hizo Jonás. 2 puertos cerca de su casa, fue lejos de la presencia del Señor, porque sencillamente él quería tener una experiencia fuera de la comunión. Y hay mucha gente que pide una experiencia fuera. Entonces Dios, cuando tú haces eso, Él te deja. Tienes que tomar tu decisión. Él compró su boleto, él entró. Empezó la tormenta. Jonás sabía lo que estaba pasando. A veces tú no te das cuenta que tus decisiones llevan una tormenta a tu trabajo. Tus decisiones de desobediencia y de infidelidad llevan una tormenta a tu casa. Tus decisiones de infidelidad llevan una tormenta a tu generación, al lugar donde estás. Pero ¿y por qué yo? Porque tú escogiste este camino. No te gusta el otro, porque sabes que el otro termina mal. Pero si vamos a estar en este camino, y cuanto mayor llamado tienes, mayor es el problema. Porque mientras mayor llamado tienes, mayor tiene que ser la fidelidad. Entonces se entiende esto. Si tú le has hecho muchas promesas al Señor, en la oración de Jonás, capítulo 2 al final dice, voy a cumplir lo que prometí. ¿Qué quiere decir eso? Jonás y todo profeta juraba serle absolutamente fiel a Dios y hacer su voluntad. Pero Jonás incumplió. Así que cuando se armó la situación, Jonás dijo, no, a mí écheme al agua. Y hay ayer y hubo hoy, hay hoy y hubo ayer, personas que prefieren morirse antes que ceder.
prefiere morir. Jonás dijo, écheme al agua. Jonás no estaba pensando en pez. Estaba pensando en que me muero y ya terminó esto. Pero yo para Nínive no voy. Y algunos de nosotros tenemos el corazón así en ciertas áreas. Y le decimos a Dios, porque no es a otra persona, mejor me muero, pero no cedo. Sabemos los principios bíblicos. Sabemos lo que establece la palabra, pero queremos nuestro razonamiento. Sabemos lo que establece la palabra en el hogar, sabemos lo que establece la palabra en las relaciones personales, sabemos lo que establece la palabra en cuanto al perdón, en cuanto al resentimiento, en cuanto a la amistad, en cuanto a sobrellevar al prójimo, en cuanto a amarlo como a uno mismo. Pero preferimos muchas veces, como Jonás, morirnos antes que ceder. Yo sé que ustedes no son así. Aunque algunos me miran con ojos de culpa, Dios le bendiga. Pero yo le estoy mostrando el carácter de Jonás. Si se parece el suyo al de Jonás, pura coincidencia. Los beneficios de la honra son abundantes. Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Y aunque el salmista ya había dicho que hay plenitud de gozo en la presencia del Señor, Jonás prefirió irse de la presencia del Señor. Todo el mundo se pone a orar a sus dioses. Usted es profeta, tiene palabra, habla con Dios, pero usted está callado. ¿Por qué? Porque usted está montado en lo suyo, Usted cree en su propia idea y a usted no le importa lo que diga la palabra. Usted quiere hacerlo así porque así le enseñaron. No es lo que te enseñaron, es lo que dice la palabra. Suelta las cosas que no están de acuerdo a la palabra. Suelta las costumbres que no están de acuerdo a la palabra. Suelta las tradiciones, aunque sean de tus padres, como las que guardaba el apóstol Pablo, que no están de acuerdo a la palabra. Toma la palabra y haz la vida en tu vida y dale gloria al que te llamó, te limpió y te salvó. Dale gloria al Rey. ¿Por qué no llegamos? Le decía yo a mis hermanos, porque antes de mí predicó el pastor Otilo acerca de la fidelidad de Daniel. ¿Por qué no llegamos a la fidelidad de Daniel? ¿Por qué los leones que a veces nos amenazan de la inseguridad, del miedo, de la escasez, de la pobreza, de ese miedo a qué va a pasar mañana, de ese miedo a mi futuro? No puedo tomar buenas decisiones porque tengo miedo. Ay, porque no sé. Caramba, no has dicho que Jehová es tu proveedor. No has dicho que confías en Él. No has dicho que está contigo como poderoso gigante. ¿Cuál es el miedo? El miedo es la ausencia de fe. Es que yo creo dicen las gallinas y nada más ponen huevo, no me venga con eso. El apóstol en una vez está hablando y le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice Juan, qué bien, dice, también el diablo cree. Esto no se trata de decir, es que yo creo, no. Ya Santiago te lo estableció claramente en la palabra. Lo que tú crees se manifiesta en tus acciones. Jonás conocía a Dios personalmente. Sabía por qué la tormenta estaba dura. Pero él prefería morir antes que ceder. Y eso le trajo serias dificultades a su vida. No prosperó en su ministerio. De todas maneras tuvo que ir a Nínive. Porque hay situaciones tuyas y mías que tú las haces por obligación. Que tú las haces porque ya no hay de otra. Porque Dios te cierra esta puerta y te cierra esta. Y se te olvida que las puertas que Él cierra, nadie las abre. Las puertas que Él abre para ti, disfrútala. Es que no me gusta eso, pastor. A mí qué me importa.
Pastor, pero no sea así, es que eso, mire, es que usted no sabe. Claro que yo sé. ¿Y usted cree que yo hacía las cosas porque me gustaban? Hoy me gusta lo que hago y me gusta muchísimo. Pero mire, usted no se imagina. Vaya a la oficina más tarde que le explico. Yo le quiero decir esto. Cuando usted le dice, esto es lo que quiero de ti, deje de jugar a ti marinde, se va a poner a jugar como los malabaristas, a hacer malabares, va a seguir con miedo, va a seguir con duda, se va a volver muchas veces un incrédulo en muchas áreas, va a seguir con la terquedad, el resentimiento le va a ganar, la resistencia, la ira le va a ganar, el enojo le va a ganar, va a tener deseo de morirse y al fin y al cabo, de todas maneras, va a tener que ceder, porque el que entra al camino no entra bajo sus condiciones, sino bajo las condiciones de Él. Él traza el camino, Él traza las reglas, Él traza la pauta y Él pone el camino para que hagamos su voluntad. Dele más gloria a Él. El problema es que queremos los beneficios de la honra sin el sacrificio de la obediencia. Porque miren, seamos claros, seamos sinceros, la obediencia es un sacrificio, pero es el sacrificio que Dios escoge para el ser humano. Y para ser fiel hay que ser obediente. Es imposible serle fiel a Dios sin ser obediente a la palabra. Para ser fiel hay que ser obediente a la palabra. No es que yo pienso así, a mí que me importa lo que tú piensas. Y tú sabes por qué te digo que a mí que me importa lo que tú piensas. Porque yo una vez pensé así, yo una vez pensé así del diezmo, yo una vez pensé así de la ofrenda, yo una vez pensé así de la administración, yo una vez pensé así, caramba, la primera vez que una gente cayó, yo me asusté. Por mi casa le decían paito. Entonces, los que eran de mi grupo, ¿verdad? Éramos teólogos, expertos en Biblia y en asuntos parlamentarios. Nadie nos venía con cosas. Además que éramos bien incrédulos dentro del pueblo. Así que cuando veíamos que alguien caía, bendito Dios. Y un día alguien trató de tumbarme. Aleluya. Y digo como el apóstol Pablo, digo de verdad y no miento, que el hermano me fue a poner la mano. Cayeron a mi izquierda, cayeron a mi derecha, pero él venía a orar por mí, porque a eso lo habían mandado. Lo mandaron a buscar a Estados Unidos para que orara por mí. Fíjese qué cosa. Y el hombre me puso la mano. Y cuando sentí la presión en la cabeza, hice así. Pues yo no creí en eso. La mayoría de las cosas que Dios hace a través de mí hoy, yo no creía en ellas. Pero para que Dios y no era que no estaban antes, siempre estuvieron allí. Por eso te lo digo a ti hoy, y te lo digo con sinceridad. Jonás nunca dejó de ser profeta, pero era terco y desobediente, antojado y ensimismado. Y cuando tú eres así, la visión de Dios se pierde en ti, porque Dios diciéndote lo que hay, tú lo desobedeces porque quieres hacer las cosas a tu manera. Y yo hice eso. Y el hombre intentó. Y me acordé de cuando practicaba cierta arte marcial. Digo, si se me acerca, se va a caer él. Y gracias a Dios que mantuvo la distancia. Y yo no era espiritual. Claro que yo creía que era espiritual. Claro. Y claro que oraba, y claro que buscaba, y claro que me comunicaba con Dios, caramba. ¿Cómo de que no? Pero cuando la primera gente que yo digo, ¿y este qué le pasó? Hay cosas alrededor de nosotros que pasan y usted dice, pero como diría el mexicano, ¿y qué onda con este? ¿Y qué le dio? Una vez bajé a orar, porque yo ni siquiera me gustaba ministrar. Me gustaba predicar y por ahí mismo, ¿no? Y una vez bajo a orar y le pongo la mano a uno y se cae, me subió otra vez. Y no crea que fue buen mensaje. No, fue buen mensaje. La gente pasa cuando el mensaje está en su buena. Pero si usted no cree en algo, no cree, no importa quién se lo diga y quién se lo predique. Así que hay mucha gente que nosotros lo descalificábamos espiritualmente. Y el que es así, el que vive de tradiciones y el que vive de costumbres, no puede avanzar espiritualmente hablando. Porque aunque Dios le plante el camino, está resbalando constantemente.
Toca a tu hermano que está a tu lado y dile, suelta el espíritu de Jonás. Aleluya. La ciencia pone en nosotros, el conocimiento pone en nosotros la infidelidad del espíritu de Jonás. Aún conociendo al Señor, queremos hacer las cosas a nuestra manera y bajo nuestras reglas. Jonás vino a orar en el pez. ¿Y saben por qué vino a orar en el pez? Porque no se murió. Él dijo, aún las algas me han enredado. Esto es imposible. Señor, yo voy a cumplir lo que te prometí. Y cuando dijo eso, le dijo, porque tú eres el que salva. Reconoció a Dios, pero no se arrepintió de sinvergüenza. Usted lee el capítulo 2 y usted no ve que Jonás dice, yo me arrepiento de esto, Señor. Yo sí voy a predicar. No. Dios tuvo que decírselo otra vez. Cuando dijo eso, dice la palabra, el pez le fue ordenado a vaciarlo en la playa. Lo tiró fuera del agua. Y otra vez Jonás, Dios le dijo, por segunda vez, capítulo 3, usted lo podrá leer en casa. Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad. ¿Y qué le quedó a Jonás de hacer? Fue, predicó y se convirtieron hasta los animales. Y no le estoy hablando en broma, le estoy hablando literalmente. Literalmente. La noticia llegó al rey y el rey dijo, no, si eso es verdad y así es que Dios nos va a salvar, se quitó su ropa de rey, se puso su ropa de cilicio, y él dijo, aquí ni los animales comen en un tanto hasta que sepamos que hay salvación. Y es que cuando Dios quiere salvar, realmente cuando Dios ha tocado, mire, Jonás sabía lo que iba a pasar porque era profeta y a él no le gustaba la idea. Y a veces usted y yo estamos diciendo es que así no se salva la gente, que así no se bendice la gente, que así no se perdona la gente. No es como usted quiera, es como Él quiera. Y para explicártelo, dice la Biblia que el Espíritu hace con quien quiere, como Él quiere, y lo da a quien quiere en la cantidad que quiere. Deje de juzgar lo que hace otro y póngase a buscar la presencia de Dios para ver lo que tiene para usted, para que usted también entre en la dimensión de gracia, de bendición, de fidelidad y de conquista en el nombre de Cristo Jesús. No juzgues ni la bendición, ni la unción, ni el poder, ni la gracia de Dios en nadie. Déjelo que lo haga. Es Dios el que salva y es Dios el que perdona. Así que como a él no lo complacieron, dice la Biblia, él se sentó allá arriba a ver qué va a pasar aquí. Y como vio que no pasó nada, se molestó con Dios. Sin embargo, a veces Dios te da unas bendicioncitas y tú las quieres defender. Óyeme, no es más fácil hacer la voluntad de Dios. Por eso es el ejemplo de la calabacera. A veces defiendes cosas pasajeras mucho más de lo que es la voluntad de Dios en tu vida. Toca al que te queda al lado y dile esto. Ponle atención a lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Libérate de todo espíritu de Jonás para que uses tus dones para exaltar su nombre y para darle gracias por las bendiciones de tu vida y tu generación. Dele gloria a Dios y póngase de pie. Sabemos cuáles son los beneficios de la honra. Cuando se trata de Proverbios capítulo 3, dice que va a haber bendición abundante. El salmista dice que hay delicias a su diestra. Pero si tú decides de ti mismo y de tu voluntad desobedecer, vas a ser infiel. Yo sé que las presiones de este mundo hacen ceder a cualquiera. Pero si tú pusiste a Dios en primero, nadie te va a mover. Yo sé que muchas de las cosas que Dios te ha pedido que hagas están en contra de tus tradiciones. Y alguien agarra las tradiciones y las coloca al grado de principio.
Tradiciones son tradiciones, costumbres. Tú las asumes como principios porque están tan arraigadas en tu vida que tú no las quieres abandonar. Pero los principios son los que están escritos en la palabra. Y lo primero es la obediencia y poner a Dios en primer lugar. Cuando lo pones en primer lugar, no vas a ceder ante nada y ante nadie. Levanta tus manos. Si has detectado dentro de ti un espíritu semejante a la infidelidad de Jonás, si muchas veces conociendo la voluntad de Dios, has renegado, si muchas veces comprometiéndote con Dios, has renunciado a obedecerle por causa de alguien o de algo, mira, esta es la mejor oportunidad para reconocerlo. Yo te quiero decir esto. Jonás perdió la oportunidad de ser un gran profeta en las manos de Dios. Perdió la oportunidad de ser el profeta que rescató al pueblo de Nínive, porque lo que pasó allí no pasó por él. Pablo, cuando se arrepintió y reconoció, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento hizo la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que tú hagas eso. Que le digas, ¿qué quieres que yo haga? Y dejes de resistirte. Para de desobedecer estando en el pueblo. Para de apostar solamente a tu salvación. Dios tiene propósitos más grandes contigo. Pero hay áreas que tiene que quebrantar definitivamente. Hay orgullos que se tienen que mover. Hay vanidades que se tienen que abandonar. Hay actitudes que se tienen que dejar. Hay iras que tienen que olvidarse porque la ira te hace caer en cualquier cosa. En un solo momento Jonás deseó 3, 4, 5 veces la muerte. Y no era un decir para él, porque él prefería morir a ver la voluntad de Dios cumplida. La voluntad de Dios es la salvación tuya y de tu generación. Y sabes que Dios te tiene a ti como instrumento para salvar tu generación, pero antes tiene que salvarte a ti. Y si a ti no te gusta ser tan sensible, ser tan sencillo, ser tan obediente, ceder tan fácil, guárdate eso para el mundo, guárdate eso para tus negocios personales, pero a Dios no le guardes esa distancia. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y donde estamos es por Él. Y es cierto, Dios es misericordioso. Pero el pez que viene a tu vida no es Dios.